Hola, buenas tardes. Estoy en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que curso actualmente es Protección Internacional en materia de derechos humanos. Mi asesor, el maestro José Luis Gaona Esparza. Mi nombradora Alicia Osorio Valdés, con matrícula 22006664. Y el día de hoy es 28 de febrero del año 2025. Bueno, en esta ocasión voy a trabajar un reto y se trata de una investigación de la sentencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México. Hablaré de su importancia y su trascendencia. Como punto número 1, en la explicación de los hechos del caso, los hechos del caso Radilla Pacheco contra México se remontan al 25 de agosto de 1974, cuando Rosendo Radilla Pacheco, un líder social y activista en el estado de Guerrero, fue detenido por miembros del ejército mexicano. Radilla Pacheco fue arrestado sin orden de aprehensión y a partir de ese momento se perdió su rastro. A pesar de las denuncias de su familia y de las investigaciones realizadas a nivel nacional, las autoridades mexicanas no lograron esclarecer su paradero ni sancionar a los responsables. La explicación del proceso ante la comisión comenzó cuando los familiares de Rosendo Radilla Pacheco presentaron una denuncia por la desaparición forzada ante la comisión tras agotar los recursos judiciales internos en México. La comisión aceptó el caso en el 2002 y emitió un informe de admisibilidad en el 2003, tras considerar que existían pruebas suficientes de las violaciones a los derechos humanos. México presentó varias excepciones preliminares en su defensa, alegando que no había competencia de la Corte para juzgar el caso, debido a que los hechos ocurrieron antes de que México aceptara la jurisdicción de la Corte Interamericana. Sin embargo, la Comisión consideró que el caso sí era de su competencia, debido a que México había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte había establecido jurisprudencia sobre la desaparición forzada. Tratándose del análisis de los razonamientos expresados por la Corte, en su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó varios aspectos fundamentales. 1. Las excepciones preliminares. La Corte desestimó las excepciones preliminares planteadas por México, que alegaba que los hechos ocurrieron antes de su aceptación de la jurisdicción de la Corte. La Corte resolvió que si bien los hechos ocurrieron antes de la ratificación de la Convención Americana, las violaciones continuaban afectando a las víctimas debido a la falta de reparación, por lo que se debía reconocer su competencia. Otra es la violación de los derechos humanos. La Corte concluyó que México había violado diversos derechos humanos establecidos en la Convención Americana. 1. El derecho a la libertad personal, que está estipulado en el artículo 7, el derecho a la vida en el artículo 4, el derecho a la protección judicial en el artículo 25 y el derecho a la integridad personal, que lo estipula el artículo 5. Otra parte fue la obligación de investigar, porque la Corte insistió en la obligación del Estado mexicano de investigar de manera efectiva las desapariciones forzadas en cumplimiento con sus obligaciones internacionales. México no había llevado a cabo una investigación adecuada ni había sancionado a los responsables, lo que contribuyó a la impunidad. Y las reparaciones. La Corte ordenó diversas reparaciones que incluyeron medidas de no repetición, como la adopción de reformas legislativas, la reparación integral para los familiares de Radilla Pacheco, que incluyó compensaciones económicas y una disculpa pública, así como medidas para el fortalecimiento de las investigaciones sobre desapariciones forzadas en México. En conclusión breve acerca de la importancia y la trascendencia de esta sentencia, en la Corte Interamericana, en el caso Radilla Pacheco contra México, es de gran importancia y trascendencia porque establece un precedente sólido en cuanto a la desaparición forzada y la obligación de los estados de investigar y sancionar estos crímenes. Este caso subraya la responsabilidad de los estados en garantizar la protección de los derechos humanos, especialmente en contextos de violaciones graves y sistemáticas, como las ocurridas durante la Guerra Sucia en México. La sentencia también marcó un hito en la jurisprudencia de la Corte, pues reconoció la responsabilidad de México por la falta de justicia en casos de desapariciones forzadas, subrayó la necesidad de crear mecanismos judiciales efectivos y acciones concretas, para evitar que estos crímenes se repitieran en el futuro. Además, consolidó el papel de la Corte en la protección de los derechos humanos en América Latina y mostró la importancia de la justicia internacional en la resolución de violaciones graves de derechos humanos. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, espero verlos en el próximo video.